Pues vamos a empezar, hermanos, nuestra parte 2 de Eva. Simplemente para recordar la parte 1 rápidamente, vimos la creación de Eva, vimos cómo Eva fue creada. Nosotros podemos imaginar que Eva, siendo la mujer primeriza, fue una de las mujeres más hermosas o la más hermosa que fue creada, ya que Dios creó todo en perfección, todo bueno, y obviamente Eva fue sacada de un costado de Adán, ¿no? Eso quiere decir que Eva era aquella mujer que iba a representar la gloria de la humanidad, ¿no? Aquella gloria que se reflejaría en su belleza, que se reflejaría, por supuesto, en el modelo que Dios quería que fuera para la mujer como ayuda idónea, en este caso de Adán. Pero esta mujer vimos que cayó en tentación, ¿no es cierto? Llegó la serpiente, llegó el tentador, la tentó y ella cayó en esa tentación, ¿no? Y eso llevó a que no solamente pecara ella, sino que también pecara su esposo Adán, ¿no? Y con este pecado, hermanos, que los dos cometieron, llegamos al punto del pecado original, ¿no es cierto? Que ahí es donde nos quedamos y es lo que vamos a ver. Y vamos a empezar con este estudio con el pecado original. Y respecto al pecado original, hermanos, hay una pregunta que mucha gente, muchas personas se hacen, y es que ¿por qué fue tan definitivo para la humanidad el fracaso de Adán? O sea, ¿por qué entró el pecado al mundo por medio de la desobediencia de Adán, si la que pecó al final y la que pecó primero fue Eva, ¿no es cierto? Y ella fue la que cayó en tentación, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué se considera la falta de Adán el pecado original? Porque de ahí viene el pecado original. Gracias a Adán, no gracias a Eva, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? ¿No? Hasta el mismo Pablo en Timoteo le dice que Adán no fue el que fue engañado, sino fue Eva, la mujer, la que fue engañada, y ella fue la que entró en transgresión. Ella fue la que pecó, no fue Adán. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué por Adán entró el pecado original? Bueno, el pecado de Adán fue un pecado real y fue un pecado voluntario. Adán pecó voluntariamente. ¿En una manera distinta a Eva? Sí, pero pecó él voluntariamente. Eso es cierto. ¿Quién fue engañada? Eva. Eva fue engañada. Eva fue la que pecó primeramente. Pero Adán escogió con toda conciencia, con todo conocimiento, participar en ese pecado y desobedecer a Dios, ¿no? Él comió también de ese fruto prohibido, porque dicen las Escrituras que Eva le dio el fruto y él comió también de ese fruto prohibido. Pero hay una razón también muy importante, el cual es que el pecado original se le atribuye a Adán, y es que el pecado original se le pasa a la humanidad porque Adán era la cabeza, era el responsable de esa familia original y por consiguiente el líder de toda la raza humana. Adán tenía esa autoridad de ser el primero, de ser el líder de la raza humana. Entonces eso tendría consecuencias importantes y especiales de todo lo que Adán hiciera, por supuesto. Entonces, lo que vemos es que Dios trató a Adán y a toda la descendencia de Adán como pecadores, porque él era el responsable. Y todas las acciones que él cometería, su descendencia las iba a cometer, por ende, ¿no? Entonces, cuando Adán peca, él hizo un puente para que toda la raza humana también fuera al pecado, para que toda la raza humana pecara, para que toda la raza humana desobedeciera a Dios. Cuando él cayó, caímos todos con él. Eso es lo que dice el Salmo 51.5. Vean lo que dice el Salmo 51.5. Y por eso se nos atribuye el pecado original, ¿no? Dice el Salmo 51.5. ¿Ya lo tenemos?
Dice Salmo 51:5, he aquí, estas son palabras de David, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos hemos sido formados en maldad, todos hemos sido concebidos en pecado, porque se nos atribuye el pecado original. Gracias a que Adán pecó, gracias a que Adán desobedeció. Vean lo que dice Romanos 5:18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Así que, como por la transgresión de uno es Adán, ¿no? Como por la transgresión de Adán vino la condenación, ¿a quién? A todos los hombres. ¿Se dan cuenta? Gracias al pecado de Adán vino la condenación a toda la raza humana, ¿no? Esta palabra de hombres no se refiere al género, sino se refiere a la raza, ¿ok? A todos los seres humanos. Y lo comento porque muchas veces, bueno, me he encontrado con personas o con mujeres que dicen, es que la palabra de Dios solo dice hombres, no mujeres, y los hombres son los más pecadores. No. Aquí se está refiriendo a la raza, ¿ok? No al género, sino a la raza. Entonces, gracias al pecado, gracias a la condenación, a la transgresión de Adán, entonces nosotros, la raza humana, fuimos condenados. Ese Adán que actuaba como un apoderado de la raza humana, él mismo lanzó a la humanidad al pecado. Vean lo que dice el versículo 19. Versículo 19, ahí mismo, Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Él, por ser el apoderado, por ser el líder, por ser el responsable, entonces nos atribuyó el pecado. Todos los descendientes de Adán fueron condenados por las acciones de Adán. Por eso la raza humana tiene el pecado original. No por Eva, sino por Adán, quien fue nuestro representante ante Dios. ¿Ok? ¿Y sabes algo, hermano? Si nosotros no entendemos la doctrina del pecado original, si nosotros ignoramos este principio esencial de que Adán, por ser el líder, por ser el representante, hizo que pecáramos también toda la raza humana y que fuéramos representantes también del pecado ante los ojos de Dios. Si nosotros no entendemos esto, hermanos, entonces tampoco vamos a entender un principio muy grande que es la autoridad de Cristo para con nosotros. Esa es una realidad, hermanos. El Evangelio depende también de esta idea de autoridad, de esta idea de representantes. La palabra de Dios dice que la autoridad de Adán, él por ser la cabeza y por sus acciones de pecado, le pasó todo a la raza humana, ¿no es cierto? Pero también dice las Escrituras que eso es un paralelo de lo que Cristo iba a hacer con nosotros. Él iba a ser nuestro representante, ¿no es cierto? Y toda su vida buena y todo lo bueno que Él hizo, nos los iba a pasar a nosotros. Y nosotros íbamos a ser justos si creíamos en Él, ¿no es cierto? Íbamos a ser salvos delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es fundamental esta doctrina del pecado original. Porque si nosotros entendemos eso, entonces vamos a entender también el Evangelio. Porque funciona de la misma manera. Vean lo que dice 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. Allá adelante de Romanos. 1 Corintios 15, versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, escucha, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un paralelo, ¿no es cierto? Así como Adán le pasó la muerte a todos los hombres, bueno, así también Cristo le va a pasar vida a todos los hombres, ¿no? Cristo, hermanos, quitó esa culpabilidad al pueblo de Dios. Él lo hizo, como, por supuesto, como el responsable
primordial, como el primogénito, dice las Escrituras, ¿no? De todos. Hermanos, lo que hizo Jesucristo fue ir al tribunal de justicia divino y pagó el precio por tu culpabilidad. Eso fue lo que hizo Cristo. Él pagó el precio delante de Dios por tus pecados. Y también Jesús hizo todo lo que Adán no hizo. ¿Qué fue? Obedecer. Obedecer a Dios. Y esa obediencia, hermanos, también Cristo nos las atribuye a nosotros. Y ahora nosotros somos justos delante de Dios, ¿no es cierto? Hermanos, eso es el Evangelio, en otras palabras. Eso es el Evangelio. Pero sabes, hermano, no creas que el pecado de Eva pasó por alto. No. El pecado de Eva fue extremadamente pecaminoso. Fue malo. Y sus acciones, hermanos, realmente demostraron que fue cómplice grande de Adán. Y que los dos tuvieron un pecado muy grande y que los dos desobedecieron a Dios de manera muy grande. ¿Y sabes algo, hermano? De alguna manera nosotros también participamos en ese pecado original. Porque siempre pecamos, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza siempre es pecar, desobedecer a Dios. Esa es nuestra naturaleza. Nuestros propios pecados demuestran nuestra complicidad con Adán, ¿no es cierto? Y hermanos, realmente tenemos que meditar mucho en esto. Porque también nosotros somos responsables ante Dios de todas nuestras acciones. Porque es muy fácil echarle la culpa a Adán y decir, bueno, fue Adán el que pecó y por eso nosotros estamos en desgracia. Bueno, sí, pero hay una realidad muy grande. Tú voluntariamente quieres pecar también, ¿no? Porque sabemos que un ser humano tiene la capacidad de no pecar. ¿Y quién puso el ejemplo? Jesús. ¿Jesús era humano? Sí, era 100% humano. ¿Pecó? No, no pecó. Cristo no pecó. Jesús, hombre, no pecó. Entonces todos nosotros tenemos la capacidad de no pecar, pero voluntariamente pecamos y somos partícipes de ese pecado original. ¿Se dan cuenta? Tenemos que meditar en eso, hermanos. Y tenemos que buscar la santidad de Dios, porque si no va a haber consecuencias. Y el pecado de Eva trajo una maldición divina muy grande y muy particulares. Y aquí entramos, hermanos, a un punto que llamamos la humillación de Eva. La humillación de Eva. Cuando la serpiente, hermanos, tentó a Eva, hubo una cosa que sí fue verdad. Las palabras de las serpientes fueron verdaderas. Y fue que comer del fruto prohibido abriría los ojos de Eva para distinguir el bien y el mal. Eso era verdad. Eso realmente iba a pasar. Desafortunadamente, Eva lo supo y lo experimentó, pues haciéndose partícipe voluntariamente de un pecado, ¿no? Pero fue verdad esto. Su inocencia ya se había despertado. Ella iba realmente a conocer el bien y el mal. Vean lo que dice Génesis 3:7, que fueron las palabras de lo que pasó realmente con Eva y Adán cuando comieron el fruto. Génesis 3, versículo 7, dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, de Adán y Eva. Escucha, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos fueron conscientes de lo que estaba pasando. Ellos empezaron a experimentar la vergüenza porque se taparon. Se vieron que estaban desnudos. Entonces quisieron taparse con hojas de higueras y querían tapar esa vergüenza. Sus ojos ahora eran abiertos, tanto de lo bueno como de lo malo. Esa pureza que tenían ahora era corrompida por el pecado. Su inocencia estaba desaparecida. ¿Y sabes algo, hermano? Las religiones
todo esto de la filantropía, la educación, el autoestima personal, las perfecciones de que siempre quieres ser mejor, el mejoramiento en tu vida y todas esas capacidades humanas, hermanos, no son capaces de suministrar, por así decirlo, un camuflaje para cubrir tu vergüenza, para cubrir tu desgracia, ¿no? Nada de eso, hermanos, puede cubrir la vergüenza por la caída de nuestros pecados. Nada puede quitar, hermanos, el desorden que hay en nuestro pecado. Nada. Tú puedes decir, yo me voy a superar, sí, pero eso no sirve de nada. Tú vas a seguir siendo un pecador. Eva seguía siendo una pecadora y ella lo sabía, que tenía vergüenza y quiso taparse. Entonces realmente nada puede evitar el desorden de nuestro pecado, hermanos. ¿Y sabes algo? Ocultar nuestra vergüenza no va a solucionar el problema. No soluciona los problemas, hermanos, de la culpabilidad que tenemos ante los ojos de Dios. Nuestra vergüenza no va a solucionar absolutamente nada. Y realmente eso fue lo que aprendió Adán y Eva. Que todo con respecto al pecado, hermanos, trae consecuencias grandes y no vas a poder taparlas. No vas a poder taparlas. ¿Y sabes algo, hermano? Aquí no había ninguna posibilidad de ocultar la verdad. Ellos querían taparse físicamente, querían taparse de alguna o de otra manera, pero realmente Dios veía todo. Dios conocía todo. Ellos no podían taparse de ninguna manera. No tenían que irse físicamente del jardín tampoco, porque Dios los iba a alcanzar de alguno o de otro modo. ¿No es cierto? De la misma manera pasa con nosotros, hermanos. Nosotros no podemos tapar nuestro pecado. Como dice el dicho, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Realmente, si pecamos, tenemos que enfrentar nuestro pecado. Tenemos que ir delante de Dios y reconocer lo que hemos hecho. Pero ¿qué hizo la primer pareja? Se escondieron. Quisieron tapar su vergüenza. ¿No es cierto? Sí, ellos sabían lo que habían hecho. Ellos sabían que habían desobedecido a Dios. ¿No? Pero vean cómo cuenta Génesis esta historia. Obviamente, Génesis la cuenta desde la perspectiva terrenal y humana. Pero podemos aprender mucho. Vean lo que dice Génesis 3, versículo 8. Vamos a leer del 8 al 13. Génesis 3, versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Querían escapar. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Detengámonos ahí, hermanos. Nota algo importante en esta historia, hermanos. Nota que la vergüenza estuvo acompañado ¿con qué? Con el miedo. Con el miedo. ¿No es cierto? Él tuvo vergüenza y quiso esconderse porque estaba desnudo, pero había un temor, había un miedo. ¿El temor de qué? El temor, escucha, de dar cuentas a un Dios santo. Él tenía miedo de eso, de darle cuentas a Dios por lo que él había hecho. Y por supuesto también está implícito Eva. Eva también estaba escondida. Por eso ellos trataron de esconderse, hermanos, porque tenían miedo de dar cuentas de lo que habían hecho. ¿No es cierto? Adán no quería responder a Dios. Adán no quería buscar a Dios. Aquí, hermanos, en esta historia vemos una confesión de pecado.
No, simplemente vemos excusas, ¿no es cierto? Pero nunca vemos una confesión ni de Adán ni de Eva. Lo que trató de hacer fue pues, echarle la culpa al otro. ¿No? ¿Qué dijo Adán? ¿Quién está más cerca? A Eva, fue ella. Fue Eva, ¿no es cierto? Y de manera implícita, hermanos, Adán también acusó a Dios, ¿no es cierto? Vean lo que dice el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Tú me la diste. Tú fuiste Dios. ¿No? Yo no la pedí. Tú me la diste. ¿Se dan cuenta? Nota algo, hermanos. El pecado corrompe rápidamente la mente. En este caso, el pecado corrompió rápidamente la mente de Adán y de Eva. Adán simplemente quería echarle la culpa a alguien, a Eva o a Dios. Él no se quería ser responsable de sus acciones. Él simplemente dijo, Dios, tú también eres parte de ese crimen, porque tú me la diste. ¿Y sabes algo, hermano? Esto es muy típico de los pecadores. Es muy típico de los que buscan justificarse, ¿no es cierto? Siempre que pecamos le queremos echar la culpa a alguien más. Vean lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago 1, 13. Santiago, capítulo 1, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Dice así Santiago 1, 13. Escucha, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero escucha, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Adán no quería reconocer su pecado y él trató de culpar a Dios. Aunque la mayoría o la mayor parte de lo que pasó fue gracias a Eva, ¿no es cierto? Pero aún así Adán pecó. Aún así él transcurrió en un pecado grande. No porque lo hayan obligado, sino porque él quiso. Santiago lo dice claramente, ¿no es cierto? Que cada uno es tentado, que cada uno peca por su propia voluntad, por su propio pecado y por las cosas que le gustan, por las cosas que le atraen en cuestiones de pecado, por supuesto. Y él era responsable de eso, ¿no? Aunque él quiso echarle la culpa a alguien más, eso no quitaba que él era responsable, ¿no? Después en la escena de Génesis 3, ¿qué pasa? Después el Señor se dirige a Eva, ¿no es cierto? Primero a Adán y después a Eva. Vean ahí versículo 13 en Génesis 3. Génesis 3, regresamos a Génesis 3, versículo 13. Génesis 3, versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Esto era verdad. La serpiente la engañó, pero Eva hizo lo mismo que Adán. Se quiso justificar y echarle la culpa a alguien más, ¿no es cierto? En este caso ella quería echarle la culpa a la serpiente, pero eso no justificó su pecado. Ya lo dijo Santiago, hermanos, el que peca es porque así lo quiere hacer. Tú mientes porque quieres mentir. Tú robas porque quieres robar. Y así con cualquier otro pecado, hermanos. Tú no obedeces a Dios, ¿por qué? Porque no quieres obedecer a Dios. Así de sencillo, hermanos. Los hombres pecan por voluntad propia. Eva estaba pecando por voluntad propia. Punto, se acabó. No hay más. No importa qué medios pueda utilizar Satanás, porque podemos decir como Eva, es que Satanás está atacándome.
Es que Satanás está usando ahí algo para llevarme al pecado. No importa eso, hermanos. No importa tampoco cuán sutil sea Satanás para atacarnos. No importa cuán sutil sea su astucia. La responsabilidad del pecado siempre es ¿de quién? Del pecador. Del pecador. Y de nadie más. Si tú pecas, tú eres responsable de ese pecado delante de Dios. Aquí, hermanos, vemos a Eva que había pecado. Y vemos a una Eva que ahora no podía escapar de ese pecado y que tampoco podía escapar de la rendición de cuentas ante Dios. Porque Dios se le presentó y le dijo qué pasó, ¿no es cierto? ¿Por qué has pecado? Las propias palabras de Adán, hermanos, y las propias palabras de Eva fueron suficientes para condenarlos. Ellos se esforzaron mucho por quererse salir de eso, ¿no es cierto? Ellos se esforzaron mucho por poner pretextos, pero eso no fue suficiente. La confesión que hicieron fue suficiente para condenarlos. Sus excusas no les sirvieron de nada. Y hermanos, yo creo que podemos reflejarnos claramente en Adán y en Eva, ¿no es cierto? Podemos reflejarnos claramente en ellos dos. Muchas veces nosotros tratamos de excusarnos delante de Dios. Es que mi trabajo, es que mi escuela, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que las cosas que me rodean. Simplemente Dios, ¿qué hace? Se queda callado y dice, eso no interesa. Tú pecaste en contra de mí y ahora vas a tener consecuencias. Adán y Eva tuvieron sus consecuencias. Esto nos lleva a la maldición. A la maldición Eva fue humillada delante de Dios. Tuvo vergüenza delante de Dios. No podía dar la cara delante de Dios. Y por su pecado hubo maldiciones. Tanto para el hombre, para la serpiente y para Eva. Obviamente, hermanos, por cuestiones de tiempo, solo veremos lo que nos compete el día de hoy, que es la maldición a Eva, ¿no? Pero tenemos que saber algo, hermanos, importante. La maldición para la serpiente y la maldición para Adán, de alguna manera directa o indirecta, involucran a Eva también. Involucran a Eva. Así que pongan atención en lo que vamos a leer, hermanos, para que vean, y yo lo voy a explicar también más adelante, cómo es que la maldición de la serpiente y la maldición de Adán también involucran a Eva. Pero vamos a ver lo que dice las Escrituras en Génesis 3:14. Vean, vamos a leer del 14 al 19. Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, aquí vienen las maldiciones, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si te das cuenta, hermanos, la maldición de Adán no estuvo dirigida solamente a Adán, sino que estuvo dirigida a toda la raza humana por el pecado original, pero también hubo cambios en la naturaleza, ¿no es cierto? Sí. Hubo cambios importantes en el medio ambiente. De modo, hermanos, que la maldición sobre Adán también tuvo implicaciones inmediatas y automáticas para Eva. El trabajo, hermanos, sería para ambos y sería una carga dura
de trabajo para ambos. Así como el sudor, así como vemos que las espinas salieron y los cerdos salieron y todo el esfuerzo que tenían que hacer, todo el cansancio que iban a tener, eso era una realidad no solo para Adán, sino para Eva. Ella también se iba a cansar, ella también se iba a tener fatiga, a tener cansancio. A ella también le iba a afectar el cambio del ambiente, ¿no es cierto? Así que la maldición sobre Adán también cayó sobre Eva. Y sabes, hermano, probablemente por eso la maldición de Eva es muy corta. Solo abarca un versículo, si te diste cuenta, únicamente es el versículo 16, ¿no? Probablemente porque Dios sabía que todo lo que iba a pasar a Adán iba a tener persecuciones y cosas hacia con Eva. Pero ¿sabes algo, hermanos? Estas maldiciones que tuvo Eva y que vemos en el versículo 16, tiene dos consecuencias muy grandes, ¿no es cierto? Una consecuencia por el pecado que tomó es que a ella se le iba a multiplicar el dolor y el sufrimiento del parto, ¿no es cierto? Iba a tener mucho dolor en el parto. Y lo demás sería una lucha que tendría con la relación de su marido, de su esposo. En otras palabras, hermanos, la maldición que le tocó a Eva trata con las dos relaciones más especiales para ella, sus hijos y su marido. Esa fue la maldición que Dios le dio. Vean lo que dice el versículo 16, solo para recordarla. Versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Nota, hermano, cómo el acto de parir hijos, que originalmente tiene el potencial de traer mucha felicidad y mucha alegría, ¿no es cierto? Pero esto se iba a estropear con agudos dolores, con dificultades grandes, ¿no? Ustedes como mujeres que han tenido hijos saben de lo que se está hablando aquí, ¿no es cierto? Pero, hermanos, la segunda parte del versículo es algo difícil de interpretar. Dice ahí en el versículo 16, la segunda parte dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Hay un verso, hermano, que se usa exactamente el mismo lenguaje y la misma construcción gramatical en el hebreo, que describe una lucha entre el pecado y el hombre. Y de la misma manera se está escribiendo estas palabras de que hay una lucha entre el hombre y la mujer. Ese texto, vean, es Génesis 4:7, simplemente para leerlo y que vean que de algún sentido se parecen. Génesis 4:7 dice así, Génesis 4, versículo 7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vean, aquí se utilizan las mismas palabras, ¿no? Pero aquí hay una pelea entre el pecado con el hombre, ¿no? El hombre quiere pecar, pero el hombre se tiene que resistir. Bueno, en Génesis 3:16, hermanos, lo mismo pasa con Eva, ¿no? Describe una lucha similar entre Eva y su marido. Aquí hay una lucha, ¿no? Antes que Adán pecara, su liderazgo de Adán era simplemente algo perfecto, algo sabio, algo cariñoso, algo tierno, ¿no es cierto? Y antes que Eva pecara, ella era una mujer realmente sumisa, era el modelo perfecto de mansedumbre y de modestia que Dios había diseñado. Pero el pecado cambió todo esto. El pecado cambió todo. Ahora ella se iba a irritar bajo la autoridad de Adán. Ahora ella se iba a enojar bajo el dominio, por así decirlo, de su esposo. Y iba a haber una lucha entre ellos. La tendencia, hermanos, masculina sería sofocar de alguna manera áspera y dominante a la mujer. Esa iba a ser la lucha que iba a tener Eva con Adán, ¿no? Todo lo que vemos hoy, hermanos, en nuestros géneros de a ver quién era mejor hoy en día, ¿no es cierto?
porque unos dicen, mejor es la mujer o mejor es el hombre, y hoy en día tenemos esa lucha de a ver quién es el género mejor, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, esto se remonta desde nuestros primeros padres. Ellos tenían esa lucha por maldición, por supuesto, por haber pecado. ¿Y sabes algo, hermanos? El juicio que Dios le dio a Eva no fue totalmente duro. No fue duro, hermanos. Hubo una gracia en medio de esas maldiciones. Hubo rayos de esperanza en medio de estas maldiciones, hermanos. Por ejemplo, Eva podría estar subordinada no a Adán, sino a Satanás, ¿no es cierto? Dios pudo decir, bueno, si tú lo obedeciste, pues ahora obedécelo y vas a estar bajo el dominio de Satanás. Pero en cambio, ¿Dios qué hizo? Dejarla bajo el dominio de su marido. Un hombre que la amaba, ¿no es cierto? Un hombre que la veía como lo más grande que había. Y hermanos, realmente pudo haber sido completamente destruida también Eva, ¿no? ¿Has pecado? Ahora, pues ya no vas a existir, ¿no es cierto? Dios pudo haber hecho muchas cosas, hermanos. O simplemente le hubiera dicho, bueno, Eva, has pecado, entonces te voy a sacar del paraíso y vas a estar tú sola en este mundo tan difícil. También pudo haber pasado, ¿no es cierto? Pero en vez de eso, ¿qué hizo Dios? Permitió que permaneciera con Adán, ¿no es cierto? Que Adán continuara protegiéndola, que Adán continuara sosteniéndola, ¿no es cierto? Hubo rayos de esperanza para Eva, hermano. Y gracias a ese pecado, ella se llama como se llama. Vean lo que dice Génesis 3:20. Ahí, Génesis 3:20. Génesis 3, versículo 20, dice así: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eso quiere decir Eva, madre de todos los vivientes. ¿Y sabes algo, hermano? Aquí hay algo importante, porque el hecho de que Eva todavía tenía la posibilidad de dar hijos a luz, eso debilitó otro aspecto de la maldición. Debilitó la maldición. Por así decirlo, aquí había una pista en estas maldiciones, hermanos, que señalaba a uno que iba a venir, a un descendiente de Eva, ¿no? Y que iba a producir un descendiente y que ese descendiente iba a arrojar el mal, lo iba a quitar el mal, iba a quitar las tinieblas del pecado, porque ella iba a dar a luz. Por su descendencia por la desobediencia de Eva, ella había traído al mundo el pecado, ¿no es cierto? Pero ahora por su descendencia, ella iba a traer una esperanza al mundo, iba a traer un Salvador, ¿no? Y aquí entramos a ese punto de la esperanza que tenía Eva. Eva tenía una esperanza. Lo que leemos en Génesis 3:15, vean lo que dice Génesis 3:15. Ya lo tenemos. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta es una maldición de Dios para Satanás, para la serpiente. ¿Ok? Dios maldice a la serpiente y Dios le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, hermanos, se le conoce como el protoevangelio. El protoevangelio. ¿Qué quiere decir protoevangelio? Quiere decir el primer evangelio. Así se le conoce este versículo como el primer evangelio. Aquí, hermanos, vemos las primeras buenas noticias para la raza humana, para la raza caída. Vean, otra vez analicen esto, dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti, entre Satanás y la mujer, y entre tu simiente, o sea, la simiente de Satanás, y la simiente suya de la mujer, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vean, aunque fue una maldición para Satanás, hermanos, esta maldición pasó a ser un rayo de luz para Eva,
pasó a ser una esperanza para Eva. Aquí, hermanos, hay una promesa explícita donde vemos que la simiente de Eva golpearía la cabeza del mal, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo el texto. Posiblemente ella no entendió nada de esto cuando lo escuchó, porque obviamente esta promesa divina no la pudo comprender porque no tenía el sentido del Mesías, ¿no? Pero con solo mencionar su simiente, pues ella dijo, voy a tener hijos. Y por medio de esos hijos yo voy a poder tener una familia, ¿no? Y en medio de esa familia va a venir el que me va a salvar. ¿No es cierto? Y yo seré, la madre de la raza humana. Y hermanos, todo esto eran buenas noticias para ella, ¿no es cierto? Y eran noticias claras, noticias precisas, desde el punto de vista de Eva, hermanos. Y ¿sabes algo, hermano? Aquí hay una garantía, donde vemos que su raza, la raza de Eva, la raza humana, no estaría subordinada al pecado, al mal, para siempre. Es una promesa muy grande, es una garantía muy grande. De hecho, hermanos, sea de que Eva haya captado esto o no lo haya captado, de la maldición contra la serpiente, realmente, hermanos, trae bendiciones grandes para Eva. Porque por medio de esa descendencia ella iba a ser salva. Ella ya no iba a pecar más. Y esa era su esperanza. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, y que seguro saben, ¿quién es este descendiente de Eva que iba a golpear la cabeza de manera mortal de la serpiente? ¿Quién era? Jesús, Jesucristo, ¿no? Ahora nosotros lo sabemos porque gracias a Dios tenemos toda la revelación bíblica, ¿no es cierto? Y podemos saber que este descendiente es Jesús. De hecho, vean lo que dice 1 de Juan 3:8. 1 de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Escucha, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios es el Señor Jesucristo, ¿no? Lo sabemos, ¿por qué? Porque cuando Él se bautizó, dicen las Escrituras que se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, ¿no? Refiriéndose a Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Y Él vino, Él apareció para deshacer las obras del diablo. Vean lo que dice Hebreos 2:14 también. Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2:14. Dice así, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo se hizo hombre, tomó carne y sangre. Mira, escucha, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Se dan cuenta? Jesucristo vino y se hizo hombre para destruir al diablo. Vean lo que dice Romanos 16:20. Romanos 16:20. Dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz aplastará a Satanás. Ese Dios de paz es el Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces,
¿Se dan cuenta, hermanos, que Jesús, el Cristo, literalmente cumplió esta promesa que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente? ¿Se dan cuenta de esto? Cristo lo hizo. Gracias a la descendencia de Eva, ¿no? La pregunta que tenemos que hacer, ¿Eva comprendió estas verdades? ¿Realmente Eva las comprendió? Ella pudo decir, caramba, esto es acerca del Mesías, esto es de algo. Híjole, la Biblia no lo dice, hermanos, obviamente la Biblia no lo dice, pero sí podemos ver algo. Y lo que podemos ver es que ella se aferró a esa esperanza. Ella se aferró a esa esperanza. Ella dijo, yo voy a tener un descendiente que me va a salvar, entonces yo me aferro a esto. Yo me quedo con lo que Dios ha dicho con esas palabras, que uno de mis descendientes en algún día iba a herir a mi enemigo mortal. Vean lo que dice ahí 1 Timoteo 2:13. 1 Timoteo 2:13. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Escucha el 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Se dan cuenta? Ella sabía que se iba a salvar engendrando hijos. Y podemos estar seguros, hermanos, que había una profunda enemistad entre Eva y el tentador. Por supuesto, se conocían, ¿no? Ella sabía que él era malo. Había una enemistad entre ellos dos por el largo tiempo que vivió Eva. Pero entre esa enemistad, hermanos, que había entre Eva y el tentador, ella anhelaba el día, por supuesto, en que uno de sus hijos aplastara la cabeza de Satanás. Ella lo anhelaba. La esperanza que ella tenía estaba puesta en los ojos de sus descendientes. De hecho, ve lo que dice Génesis 4:1. Génesis 4:1. Génesis 4, versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer Eva. Esto de conoció, hermanos, no es que Adán nunca la había visto, no, sino se refiere a que tuvieron relaciones sexuales, ¿ok? Tuvo relaciones sexuales Adán y su mujer Eva, y por ende, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, vean las palabras de Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Estas palabras en hebreo, hermanos, literalmente se traducen, he adquirido un hombre, Jehová. En el hebreo, hermanos, vemos que parece una expresión de alegría. He adquirido un hombre, Señor. ¿No es cierto? Algunos comentaristas, hermanos, dicen que Eva pensaba que Caín era el Dios encarnado, el Redentor prometido de Dios. Pero la Biblia nos hace ver que Eva pues realmente no tenía el sentido del Mesías, pero ella sí sabía que uno de sus descendientes iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero, hermanos, obviamente esos comentarios pues no son válidos, ¿no? Porque sabemos que Caín, en lugar de aplastar la serpiente de la cabeza, lo que aplastó fue el corazón de su madre, ¿no? Al matar a su hermano Abel, ¿no es cierto? Pero aún así ella, cuando nació este hijo, ella tenía una alegría profunda y dijo, caramba, este es mi descendiente y probablemente él sea el que venga y mate a aquella serpiente, ¿no? Fue una expresión de esperanza que vemos aquí en Génesis 4:1, una expresión de regocijo por la gracia y la compasión y por la generosidad y el perdón que Dios le había dado a ella, ¿no? Y si te das cuenta, hermanos, hay un tono de exaltación, ¿no? Por voluntad del Señor
he adquirido varón, dice, ¿no? Así como diciendo, Él me está dando la oportunidad de que yo sea salva, porque Dios me ha dado un hijo, Dios me ha dado un descendiente, entonces ahora yo voy a ser salva. Ella tenía una esperanza, ¿te das cuenta? Ella confiaba en Dios, porque Dios le había dado ese hijo, ¿no? Cuando nació otro de sus hijos llamado Set, después de que Caín rompió el corazón de su madre al matar a Abel, vean lo que dice Génesis 4:25, ahí adelante, Génesis 4:25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Nota estas palabras de Dios me ha sustituido otro hijo. Esto apunta a que en su corazón ella guardaba la promesa, ¿no es cierto? Ella guardaba la esperanza en que un día de su propia simiente saldría el hombre que destruiría a la serpiente. Ella por eso dice, Dios me ha sustituido otro hijo. Ella tenía esperanzas, hermanos, de que su simiente llegara y destruyera a Satanás. Esa era la esperanza de Eva. Ahora, hermanos, la pregunta que tengo que hacer es, ¿fueron salvos Adán y Eva? ¿Ellos realmente fueron salvos? ¿Ustedes qué creen? ¿Está en el cielo o está en el infierno Adán y Eva? ¿Ellos fueron salvos o no fueron salvos? Yo creo que sí fueron salvos. Yo también creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que la gracia de Dios para con ellos fue muy grande. Y de hecho lo vemos en Génesis 3:21. Vean lo que dice. De manera, no tan literal, pero vean lo que dice Génesis 3:21. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí estamos en el contexto de que ellos pecaron, ¿no? ¿Recuerdan que ellos se querían cubrir su vergüenza con hojas de higo? ¿No? Pero Dios en su amor y en su misericordia, ¿qué hizo? Les dio túnicas de pieles. Para que Dios hiciera esto, hermanos, ¿qué tuvo que pasar? Dios tuvo que matar algún animal, ¿no es cierto? Para quitarles la piel y dárselas a Adán y a Eva. Por lo tanto, hermanos, el primer sacrificio de sangre fue hecho por las manos de Dios en beneficio a ellos, para que ellos no sufrieran ahora en este mundo que iba a ser un mundo malo. Además, hermanos, en las declaraciones de Dios de que la simiente de la mujer vencería a la serpiente, ahí hay una promesa implícita de que su pecado de ella, claro que traería consecuencias, ¿no? Pero su descendencia, su simiente, algún día la iba a salvar de esos pecados para siempre, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ahora, gracias a la revelación bíblica que tenemos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, sabemos que el Hijo de Dios fue enviado para reparar el daño que había hecho Adán y Eva, y sabemos que el Señor Jesucristo es ese descendiente de Eva, el cual iba a vencer a Satanás. Y entonces, hermanos, yo creo que Adán y Eva sí fueron salvados, que Dios los salvó a pesar de su pecado, ¿no es cierto? Y hermanos, hay una realidad aquí que no podemos negar. Adán y Eva creyeron en esta promesa. Así nosotros tenemos que creer en esta promesa de que Jesucristo nos salva. Tenemos que, hermanos, hacer a Jesucristo como lo que es, un ser real en nuestras vidas. Eva no lo veía. Eva no sabía quiénes de sus hijos iba a ser ese descendiente. Y cada vez que tenía un hijo, ella tenía esa esperanza en decir, caramba, este me va a salvar, ¿no? Obviamente en el relato bíblico solamente vemos a pocos hijos de Adán y Eva, pero Adán vivió 930 años, a lo mejor Eva a la misma edad y tuvieron, imagínense cuántos hijos tuvieron,
¿no? Y cada hijo que nacía, ella decía, este me va a salvar. Ella tenía esa esperanza, hermanos. De la misma manera hay que compartir esa esperanza en Cristo Jesús. Ahora que nosotros conocemos quién es ese hijo, ahora que nosotros conocemos que Dios se encarnó para salvarnos, hermanos, hay que poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él. En que algún día regresará por nosotros. En que algún día, hermanos, Él vendrá y nos llevará con el Padre y viviremos eternamente con Él. Y hay algo, hermanos. Las Escrituras señalan que Set, el hijo de Eva, dio el origen a esa descendencia, a esa persona piadosas que iban a amar a Dios. Vean lo que dice Génesis 4:26. Set fue clave para todo esto, obviamente por voluntad de Dios. Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Se dan cuenta? Por medio de la descendencia de Set, esto hizo que diera origen a hombres piadosos, a hombres que empezaran a invocar el nombre de Jehová, ¿no? La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, para acabar, ¿cómo supieron que existía un Señor? Set, ¿cómo supo que existía un Señor? Los hijos de Set, ¿cómo supieron que existía un Señor? ¿Cómo ellos sabían que existía Jehová, el creador de todo? La respuesta es obvia. Por Adán y por Eva, ¿no es cierto? Ellos tenían, hermanos, el conocimiento directo y de primera mano de quién era Dios. Ellos sabían quién era Dios. Ellos habían visto a Dios, hermanos. Entonces, esta línea piadosa, hermanos, fue un legado de Eva. Fue un legado de Eva. Eva instruyó a este hijo para que así sus descendientes pudieran ser hombres piadosos, que alabaran, que invocaran el nombre del Señor. Y al final, hermanos, esto sería infinitamente más perdurable que los pecados. Y ella se aferraba a esto. Y al final, hermanos, de todo el cielo estará lleno de estos descendientes redimidos, de estos descendientes que por toda la eternidad estarán alabando y estarán invocando el nombre del Señor. Gracias a la simiente de Eva. ¿Se dan cuenta? Y hermanos, nosotros estamos en estos descendientes. Nosotros venimos de esta descendencia, hermanos. Nosotros que hemos creído en Cristo, algún día estaremos frente a nuestro Dios, clamando su nombre, alabando su nombre por toda la eternidad, hermanos. Y yo creo que ocupé las palabras malas, porque no tendría que decir algún día. Ahora lo hacemos, hermanos. Ahora alabamos el nombre del Señor. Ahora, hermanos, nosotros somos estos hombres redimidos gracias al descendiente de Eva, gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que nos dejó Eva, al Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos que alabarlo y bendecirlo porque Él ha aplastado la cabeza de Satanás. Y ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia delante del Señor. ¿Ok, hermanos? Pues aquí acabamos el estudio